Hoy abrimos las alas y afinamos los oídos porque vamos a sumergirnos en un tema que literalmente nos hará volar de emoción. Así es, se trata de las aves. Vamos a movernos al ritmo de su canto, de su vuelo y conocer varias curiosidades sobre su comportamiento y también del trabajo que gente apasionada realiza para investigarlas y asegurar su conservación. Estos seres hermosos y casi mágicos han despertado a muchos con sus potentes cantos, pero en otras personas han despertado algo más, su curiosidad por acercarse más a ellas y descubrir los secretos de su comportamiento y la interacción con otras especies y con el ambiente. Bienvenidos amigos y amigas divulgacientíficas a un nuevo episodio de esta temporada de Estación Divulgaciencia, el espacio donde la ciencia se encuentra con la curiosidad y es transmitido desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Recuerden que pueden vernos los sábados a las 18 horas en todas nuestras plataformas digitales y también de nuestros aliados OEI Ecuador y Cuna Ecuador. Además, este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana. Así que hoy, amigos y amigas, batimos las alas para sobrevolar y descubrir el sorprendente mundo de las aves. Vamos a explorar varias curiosidades sobre su comportamiento, su canto y, por supuesto, los desafíos de supervivencia que enfrentan debido a las actividades humanas. Yo soy Rob Vallejo, divulgador científico irremediablemente curioso como cada uno de ustedes. Acompáñenme hoy a levantar el vuelo y descubrir el apasionante mundo de las aves. ¡Despegamos! Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulgaciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, hoy tenemos una invitada espectacular cuya pasión por las aves y la conservación de la naturaleza la ha llevado a visitar todos o la mayor parte de rincones maravillosos de los Andes. Hoy nos acompaña Tatiana Santander, ella es bióloga y actualmente coordinadora del programa Chocó Andes en Aves y Conservación. Qué chévere tenerte por acá, Tati. Y también nos acompaña Esteban Guevara, que busca entender cómo las actividades humanas pueden afectar a las aves y a los ecosistemas de los que dependen. Bienvenidos, chicos. Qué gusto tenerles acá. Gracias, muchas gracias. Es increíble. Realmente, chicos, ustedes son inspiradores, su trabajo es increíble. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas salidas que ustedes organizan para observar aves y he visto cómo se relacionan con la comunidad, cómo ustedes despiertan esa pasión por la observación, por la conservación y también esa curiosidad por cómo funciona la naturaleza. Chicos, para comenzar, cuéntenos qué les apasiona de su trabajo. Comencemos por Tati. Muchas gracias. Pues bueno, para mí lo más apasionante es realmente estar en contacto con la naturaleza y al mismo tiempo transmitir esa pasión, esa admiración que siento en este caso por las aves con el resto de las personas y poder de alguna manera también incidir positivamente para la conservación, no solamente de las aves, pero del resto de la biodiversidad. ¡Qué maravilla! Esteban, cuéntanos. A ver, de las cosas que más me apasiona, igual que Tati, es estar en contacto con el entorno natural, tener la oportunidad de ver a los organismos en sus ecosistemas nativos y tener la oportunidad de estudiarlos. Eso es realmente un privilegio, creo yo, que me paguen por hacer eso. Exactamente. Y además, últimamente he desarrollado un poco de gusto por enseñar también, o sea, tratar de transmitir esa pasión a siguientes generaciones de científicos y científicas. Me gusta mucho el trabajo que ustedes hacen cuando organizan estas salidas, ¿no?, de observación de aves, porque realmente lo que ustedes transmiten es un aprendizaje bastante natural, ¿no? O sea, estamos en el entorno en que viven estos seres vivos que normalmente
desconocemos, ¿no? Estando, por ejemplo, nosotros rodeados de un montón de paredes, viviendo en la ciudad, a veces no prestamos mucha atención a estas relaciones con la naturaleza. Entonces me parece súper chévere porque la gente sale de alguna forma de su ambiente cotidiano para conocer e interrelacionarse con estos seres vivos, ¿no es cierto? Cuéntanos ahorita un poquito más sobre el trabajo que hace Aves y Conservación, Tati. Bueno, Aves y Conservación es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Ya vamos por los 40 años, entonces Wow. es bastante el tiempo, en donde, bueno, nuestra misión está enfocada en la conservación, el estudio de las aves, los hábitats, donde ellas se encuentran, y asimismo, pues, promover la conservación para la gente y con la participación activa de la gente. Creo que eso es algo que nos diferencia y algo que nosotros tomamos muy en cuenta justamente en nuestro trabajo, ¿no? No solamente ir a hacer el trabajo aislado, en donde como científicos muchas veces o biólogos nos metemos en las áreas naturales y nos enfocamos en nuestros animalitos, Claro. lo cual está súper bien, pero también pues la misión de la organización va a pues el hecho de que si queremos conservar no podemos hacerlo aisladamente, ¿no? Entonces vivimos en este mundo en donde pues tenemos muchas relaciones justamente con la gente y pues de eso también nos debemos, ¿no? Me encanta. Esteban, también tú trabajas mucho en el tema de investigación. ¿Cómo vinculan la investigación, este trabajo de conservación y de vinculación con la comunidad? A ver, bueno, te puedo dar un ejemplo concreto, que es la investigación que estoy haciendo ahora, Chévere. en colaboración con Aves y Conservación también. Bueno, nosotros en un estudio previo logramos describir como cerca de 30.000 interacciones entre 44 especies de colibríes y casi 400 plantas. Entonces, esta información fue súper útil para describir los roles de las especies en los ecosistemas. Entonces, nosotros pensamos que esta información puede apoyar bastante a esfuerzos de restauración. Entonces, lo que ahora estamos tratando de hacer es identificar justamente las plantas, por ejemplo, que cumplen un rol prominente dentro de las redes de interacción que hay entre plantas y colibríes, plantas que se podrían usar para esfuerzos de restauración. Y algo adicional que estamos haciendo es tratar de entender el proceso de toma de decisiones de la gente que hace restauración. Y para eso hacemos como cuestionarios estructurados en los cuales vamos identificando cuáles son los factores que le motivan a la gente a comprometerse en esfuerzos de restauración y cómo podrían, sobre todo, coordinarse esfuerzos individuales que cada persona hace en sus fincas, por ejemplo. Eso es. Me encanta, Esteban. O sea, aparte de estudiar aves, ustedes en realidad también estudian las comunidades de personas y también cómo la gente interactúa con el ambiente, ¿no? Eso es un poco nuevo. Es nuevo para los dos. Es un estudio socioeconómico, en verdad, porque dentro del proceso de toma de decisiones hay factores sociales como la influencia de otros, de otros agricultores o de ONGs o instancias de gobierno, y también está un factor económico, si hay algún tipo de compensación para la gente que hace restauración, y todos esos factores tienen pesos diferentes en la toma de decisión, y nosotros queremos entender cuál es el escenario ideal en el que la gente, de estos factores en los cuales la gente estaría dispuesta a comprometerse a restaurar. Esto me parece súper complejo, ¿no? Realmente es entender también las relaciones sociales, económicas, incluso políticas, ¿no? Que nos llevan a tomar algunas decisiones. Y obviamente es fundamental para realizar un cambio, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de conservación. Algo que me parece súper chévere también del trabajo que hacen es la parte de ciencia ciudadana, ¿no? De vez en cuando ustedes también organizan salidas para que existan observaciones y se registren especies de aves. ¿Cómo vinculan en este caso la ciencia ciudadana para la conservación o la investigación que ustedes realizan? Bueno, sí, es bien interesante cómo esto también ha ido evolucionando, ¿no? Y va de la mano mucho también con el incremento de la tecnología. Hasta hace algunos años, claro, era un poco difícil pensar que podíamos, ¿no es cierto?, todos unirnos y poder contribuir justamente. Entonces, han habido varios factores que han sido determinantes para esto. Entonces, claro, primero el generar también la información nuestra del país, ¿no? Desde el año 2000 aproximadamente, pues ya tenemos una guía de aves del Ecuador, lo cual antes no había. Wow.
Entonces, luego, pues, claro, todas estas plataformas como la de la Universidad de Cornell con eBird, que es una plataforma gratuita, enfocada justamente para ingresar y compartir la información, porque antes, ¿qué es lo que pasaba? ¿No es cierto? Íbamos, tomábamos la información en nuestra libreta y ahí se quedaba, ¿no? Entonces ahora hay la oportunidad no solamente de que nosotros podamos compartir esa información abiertamente, pero al mismo tiempo involucrar a la ciudadanía, ¿no? Y desde niños, jóvenes, adultos, entonces eso también es muy interesante. Y lo bueno también es que, claro, como las aves nos dan esa oportunidad de que están en todas partes, entonces a donde vayamos podemos ver aves. Entonces, y claro, siempre hay como que ese gusto de la gente también por los colores, por los cantos, entonces hay ese interés, lo cual todo combinado, ¿no? Nos permite pues trabajar y llamar a las personas a que se unan a esta actividad. Entonces, a partir también de la pandemia, ¿no es cierto?, hemos visto que hay mayor interés por las áreas naturales. Entonces, eso también ha sido bueno en el sentido de que, bueno, también aparte muchas personas ahora en medios rurales han visto a las aves como un medio de vida, ¿no? Entonces, todo eso ha abierto a estas posibilidades de que podamos salir, de que podamos interactuar. Nosotros realizamos en nuestros espacios salidas enfocadas en niños y niñas, pero también con jóvenes y las personas de los alrededores de los barrios, en donde pues lo que tratamos es de alguna manera compartir con ellos, no solamente que veamos, este es un gorrión, este es un mirlo, sino también de hacer una sensibilización y de difundir la información importante o transmitir esta información a veces científica, ¿no es cierto?, de una manera fácil para que el resto de gente la pueda apreciar. Esto cómo se aplica, digamos, luego es, bueno, toda esta información se sube a estas bases de datos gigantescas en donde están en libre disposición y cualquier científico que quiera hacer algún estudio las puede utilizar. Entonces, esa es la manera en que podemos contribuir. Creo que es algo también súper interesante de la ciencia ciudadana, ¿no? O sea, involucrar a la comunidad para que participe también en el proceso científico, ¿no? O sea, realmente aparte de que es un hobby, de que es bonito salir a caminar y observar aves, tomar fotos, que ellos se sientan parte del desarrollo de la ciencia, creo que es algo increíble. Y es algo que ustedes están haciendo y trabajando bastante fuerte en eso. Algo que me encanta también es, por ejemplo, cómo la gente siente curiosidad por estas interacciones entre las aves. Yo, por ejemplo, he recordado veces en que vemos estos bebederos de colibríes y hay un montón de colibríes, ¿no? Y vemos también cómo a veces son bastante agresivos, ¿no? O sea, vuelan súper rápido, se espantan los unos a los otros, no sé si es que les intentan desplazar, pero en ese sentido me gustaría preguntarte a ti, Esteban, tú que estudias colibríes y son parte de tu interés como científico, cuéntanos algo curioso sobre esta aparente competencia que tendrían. Justo ese es uno de los el primer capítulo de mi tesis fue sobre competencia. ¿Por qué son tan agresivos los colibríes? O sea, sí, pues, básicamente sobre competencia. Todo lo que tiene que ver con colibríes es competencia por los recursos, el néctar de las flores. Y la pregunta general de este capítulo era si es que la deforestación puede afectar el grado o la intensidad con la que los colibríes compiten por los recursos. Partiendo de la premisa de que con la deforestación puede cambiar la abundancia de flores en el paisaje y también puede cambiar la estructura de las comunidades de los colibríes, ¿no? Entonces, una de las cosas que encontramos es que mientras las comunidades se componen de especies que son morfológicamente más similares, tienden a competir más intensamente por los mismos recursos porque explotan los recursos que existen en el paisaje de la misma manera. ¿A qué se refiere esto de morfológicamente similares? Por ejemplo, que tengan tamaños de pico similares o que... Pueden ser diferentes especies. Diferentes especies, sí. Qué interesante. Y también este grado de competencia que ya existe entre las especies se puede exacerbar si es que hay pocos recursos en el paisaje. Entonces, toda la energía que los colibríes invierten en obtener recursos, tal vez la podrían invertir en esfuerzos de reproducción. Entonces, potencialmente puede tener un efecto en la demografía de las especies. Si es que los recursos no son abundantes y si es que como resultado de la deforestación las comunidades de colibríes se componen de especies que son más similares entre sí, tienden a competir más intensamente por los mismos recursos.
Qué interesante. Entonces eso, por ejemplo, es otro, volviendo a la pregunta que decías de cómo esta información puede apoyar a la conservación. Una posible acción de conservación sería en sitios deforestados poner plantas o enriquecer estos paisajes con recursos para, ¿cómo se dice? Disminuir un poco el nivel de competencia, digamos. Qué interesante. Bueno, podemos ayudar a que los colibríes sean menos agresivos, tal vez, ¿no? Sí. Qué chévere. Eso es serio. Ajá. Tati, tu interés particular también es la ecología de los, la ecología de los colibríes de los sistemas altoandinos. Y una de las especies que te preocupan también es el zamarrito pechinegro, ¿no es cierto? Cuéntanos alguna curiosidad de esta especie. Bueno, el zamarrito pechinegro es bueno, uno de los colibríes más amenazados que tenemos en Ecuador. Estaba en la categoría de peligro crítico, actualmente a nivel global está en peligro. Y bueno, en Ecuador sigue estando en peligro crítico y una de las razones es justamente la pérdida de su hábitat. Pues más del 90% del hábitat del zamarrito ha desaparecido. Y justamente pues es una especie de la que no se conoce mucho, hemos tratado de incrementar justamente este conocimiento. Gracias igualmente al desarrollo de la tecnología en los últimos años hemos estado utilizando unas cámaras de seguimiento que colocamos enfrente de las flores y de esa manera poder ver cuáles son las interacciones con las plantas que ocupa. Y a pesar de que hemos registrado como más de 30 especies que utiliza, sin embargo, unas solamente 3 o 4 especies son como las favoritas para este colibrí. Son las que utiliza más y puede deberse mucho justamente a estas relaciones de morfología de los picos con las morfologías de las flores también. Y la disponibilidad obviamente del recurso, porque eso es otra cosa, ¿no? Hemos visto también que esta es una especie que hace movimientos dependiendo de los recursos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos sitios donde hemos estado estudiando, en donde lo vemos solo a determinadas épocas y luego desaparece. No sabemos dónde se va, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, estamos trabajando más en la provincia de Imbabura porque este colibrí, las únicas poblaciones conocidas son acá en el noroccidente de Pichincha y la otra población que es en la parte alta de la cordillera del Toisán, en la provincia de Imbabura. Entonces, ahora estamos trabajando más allá y igualmente pues estuvimos haciendo un seguimiento desde noviembre y apenas ahora a fines de, mayo, recién registramos a la especie ahí. Entonces esto nos da señales de que, claro, se mueve bastante, pero eso también complica bastante también el estudio, ¿no? Pero claro, es desafiante y también es súper interesante poder entender más acerca de este colibrí para poder tomar medidas de conservación. Claro, y de alguna manera también, o sea, despierta la atención o la alerta en la ciudadanía de que también nuestras actividades están influyendo en su conservación, ¿no? En su preservación. ¿Cuáles son las actividades que más están afectando a esta especie? Las principales obviamente están vinculadas a la pérdida de hábitat, entonces la deforestación, que normalmente está vinculada a procesos humanos, ¿no? Como la expansión de la frontera agrícola, ganadera. Ha disminuido ya bastante lo que es los incendios, pero todavía siguen siendo amenazas latentes. Y sobre todo, claro, los incendios provocados. Está la producción de carbón y eso es algo que directamente nos impacta a nosotros como ciudadanos de Quito, por ejemplo, porque mucho del carbón que se consumen, ¿no es cierto?, vienen justamente de los bosques que están aquí en los alrededores y que posiblemente fueron los hábitats de esta especie. Y bueno, la más reciente es el cambio climático, ¿no? El cambio climático evidentemente es una de las razones también que desde hoy en adelante puede afectar a esta especie, dado pues el incremento de pronto las temperaturas, los cambios tan marcados que estamos viendo actualmente en los periodos de lluvia o de sequía. Eso afecta a la floración. Entonces, ya este año, por ejemplo, vimos cambios en las floraciones, entonces eso evidentemente va a hacer que los colibríes también se vayan a mover más o que no cuenten con los recursos que necesitan, influya o vaya a afectar también la reproducción. Entonces, eso también nos enfrentamos ahora. Qué complejo.
En todo caso, lo que me parece también chévere es llamar la atención de la gente para que les siga a través de todas sus cuentas de redes sociales y que estén atentos de la información que comparten y también de las actividades que organizan. De esta manera pueden también conocer más sobre las aves, también conectarse un poco más con la naturaleza y por supuesto también participar en las acciones de conservación que ustedes trabajan, ¿no? Quiero que un poco, casi que para terminar esta entrevista, chicos, me cuenten, en su vida o en su carrera, ¿quién les ha inspirado para estudiar las aves? Esteban, tal vez. Bueno, no sé, puedo mencionar varios nombres, desde nombres súper famosos, Ajá. Hasta nombres de ornitólogos locales. Yo, por ejemplo, tuve el chance de salir, mi primera salida de observación, no de observación de aves, sino una salida, una expedición científica con ornitólogos ecuatorianos. Fue con Juan Freile, que es el autor del libro La Guía de Aves de Ecuador, la más reciente, con Jaime Chávez, que ahora es profesor en San Francisco. Yo creo que ese fue un momento bien inspirador para mí, porque estaba en una etapa inicial de mi carrera, entonces realmente ver cómo biólogos ecuatorianos hacían trabajos bien interesantes, claro, sobre las aves, sobre el grupo que yo estaba empezando a interesarme, entonces eso fue realmente como bien inspirador y bien motivador. Qué chévere, Tati. En mi caso, bueno, cuando yo empecé a hacer la observación de aves, estaba todavía viviendo aquí en Ecuador Niels Krabbe. Entonces él hizo muchos estudios importantes justamente en los Altos Andes. Y bueno, él era como la persona, el dios de la ornitología en ese momento. Y lo sigue siendo porque tiene un conocimiento increíble y bueno, ha publicado mucho, ¿no?, sobre las aves del Ecuador. Entonces, sí tener como que esa persona aquí en el país haciendo levantando toda esta información inicial acerca de las aves fue algo muy motivante para mí. Qué chévere, Tati. Bueno, chicos, un poco para cerrar este bloque, ha sido increíble conversar con ustedes, pero un poco para conocer un poco más de ustedes y sobre todo hacer una especie de concurso, ¿no? Porque nos contabas también tú, Esteban, que tenías un superpoder que es adivinar una canción o identificarla escuchando una pequeña partecita, ¿no es cierto? Vamos a hacer una competencia. Así que, veamos, vamos a escuchar una canción y Tati y Esteban nos va a decir qué canción es. Veamos, chan, chan, chan. Me gana, pues. A ver, voy a coger una cancioncita por ahí rápida y veamos, ¿qué tal? Yesterday. Muy bien, sí, te ganó Tati. A ver, vamos, otra más, veamos si es que ganan. ¿No? Creo que no he escuchado esta canción. No ha estado tan conocida esa de ahí. Veamos otra, tal vez un poco más conocida. A ver. Yo no me acuerdo los títulos. Mucha presión, mucha presión. Sí. Let Die. Muy bien. Sí, sí es un superpoder, Esteban. Ajá, que lo ves. Eso me demoré más. Chévere. Muchas gracias. Qué genial, chicos y chicas. Realmente hemos disfrutado un montón esta entrevista. Nos demostraste tu superpoder, que realmente es algo... Es cierto, lo confirmamos ahorita. Yo. Muchas gracias, Tati. Muchas gracias, Esteban. Sigan haciendo su trabajo. Inspiren a más personas. Yo soy una de las personas que han inspirado en hacer este tema de la observación de aves y también de conservar un poco la naturaleza, tomar mejores decisiones para conservar no solo esta especie, sino también el resto de especies con las que interactúan. Les agradezco mucho. Sigan a Aves y Conservación en redes sociales y pues también compartan este video y dejen sus comentarios en el caso de que les haya gustado o interesado este tema. A continuación, vamos en el siguiente bloque a profundizar un poquito más en el comportamiento de las aves, específicamente sobre su canto y también el ritmo, que aparentemente es bastante específico y bueno, parece que estas aves son realmente artistas súper interesantes y prolíferos. Regresamos en un ratito. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa.
Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso. Donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Nos acompaña en este momento Carlos Rodríguez. Él es profesor de Neurobiología Evolutiva de la Universidad Estatal de Illinois y tiene un doctorado en Neurociencias y Comportamiento Animal de la Universidad de Emory. Le apasiona estudiar la evolución de la comunicación animal centrándose en la vocalización de las aves. Carlos, bienvenido, es un gusto contar contigo. Muchas gracias, Roberto. Es muy encantado de estar aquí. Qué chévere. Tú nos contabas que tus investigaciones principalmente estudian a las aves desde la bioacústica, la psicología animal, la neurociencia y la biología evolutiva. Cuéntanos un poco más de qué es esto de la psicología animal. Yo me imagino a ti con una libreta y en una sala preguntándole ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes hoy, gorrioncito? Algo, sí, muy parecido. Tratando de hacer de todo un poco, ¿no? La psicología animal primero nace del hecho de que nosotros entendemos que las aves, que los animales también tienen una mente, también tienen un espacio interno. Y lo que nosotros tratamos de hacer es ver qué ocurre, casi como por decirlo en términos comunes, tratar de entender en qué están pensando los animales. Pero obviamente es muy difícil tratar de pensar qué es lo que está pensando una persona, peor aún un animal, que difícilmente se va a comunicar con un humano. Entonces, tenemos que encontrar técnicas que nos permitan hacer que el ave nos diga lo que nosotros queremos saber del animal. Y usamos bastantes técnicas en el laboratorio, por ejemplo, con animales domésticos, con aves domésticas. Podemos preguntarles, hacer como especie de cuestionarios con los animales. A mí me encanta decir que yo construyo reproductores de sonido para aves. Por ejemplo, puedo darles un aparatito que los animales pueden presionar un botón para escuchar un canto. Y luego lo que puedo hacer es ponerles dos aparatos distintos, con dos cantos distintos, y luego preguntarle al ave cuál te gusta escuchar más. Simplemente viendo cuál botón las aves presionan más. Y así hemos podido estudiar preferencias, por ejemplo, de las aves y ver qué sonidos les gusta, entender un poco más qué ocurre a nivel interno en el pájaro. Más o menos es como intentar ver cuál es el gusto musical de las aves. Sí, yo creo que tienen sus gustos musicales y dependen de cada especie, dentro de cada especie depende si el ave es macho, si el ave es hembra, depende de varias cosas. Qué chévere. Hace un ratito en el bloque anterior estábamos conversando con Tati y con Esteban sobre qué música les gustaba, ¿no? Y estábamos intentando hacer que adivine una canción únicamente escuchando una porción de esta canción, ¿no? En este caso, ¿cómo dirías que puedes adivinar o conocer el gusto musical de las aves? Primero, empezamos con entender el comportamiento natural. Una buena forma de hacerlo es entendiendo qué es lo que cantan, describiendo lo que cantan en la naturaleza. Y sobre todo, si es que encontramos que hay variación,
por ejemplo, dentro de una misma especie, rara vez uno va a encontrar que todos cantan el mismo canto. A veces un individuo produce variaciones distintas del mismo canto. Entonces, conociendo esa variación natural, nosotros podemos plantear hipótesis y decir, ¿será que les gusta a las aves, les gustan los cantos, las variaciones que son más complejas? Entonces podemos ponerlas en los aparatitos, uno que presente la variación compleja y otro que presente la variación simple, y ver si es que les prefieren la variación compleja. Pero yo creo que siempre tiene que partir de conocerle al ave en su aspecto natural. Siempre para mí es la mejor forma antes de empezar a indagar qué es lo que ocurre en la mente del pájaro. Interesante. O sea, de alguna manera también incluso su hábitat puede cambiar sus preferencias musicales o por cantos en este caso. Sí, y en cierta forma el hábitat puede verles obligadas a ciertas aves a cantar de cierta forma. Por ejemplo, el sonido no se transmite de la misma forma en bosques cerrados que en espacios abiertos. Por ejemplo, sonidos de altas frecuencias, sonidos bastante agudos, tienden a rebotar bastante cuando hay obstáculos enfrente. Y esos no se van a transmitir muy bien en un bosque, por ejemplo. Entonces, eso sería una buena pregunta, si preguntarles a estas aves, por ejemplo, que viven en bosques, que están obligadas a cantar cantos de cierta forma, si es que les interesaría los otros cantos. Eso desconozco si es que se han hecho estudios al respecto, pero por lo menos lo que puedo decir es que el espacio sí limita lo que pueden las aves producir. Qué chévere, Carlitos. Realmente este tema de las aves es apasionante, es súper interesante. Como ustedes ven, Carlos es un biólogo que, bueno, escucha mucho, tiene mucha interacción con las aves. Me gustaría preguntarte, ¿cómo nació esta pasión de observar y escuchar a las aves? Empezó porque empecé a hacer observación de aves cuando estaba en el colegio. De hecho, algunas de las primeras salidas que hice fue con aves y conservación. Yo salía con Tatiana Santander, con Esteban Guevara. Ellos me inspiraron mucho en ese sentido. Y empecé a escuchar bastante sus cantos. Hay personas que cuando hacen observación de aves siento que tienen más facilidad con los ojos, de encontrarles a los pajaritos cuando están bien lejos. Pienso que es un superpoder. Hay alguien que dice, de ley, ahí está el pajarito, ¿y tú así dónde? No, pues yo también creo que es un superpoder, pero yo no lo puedo hacer. No, yo soy malo con los ojos, pero descubrí que lo mío es más el canto, la audición. Entonces, generalmente yo soy la persona que escucha primero al pájaro. Y, por ejemplo, con mi esposa, que ella también es bióloga, también estudia la comunicación en las aves, yo soy la persona que escucha el pájaro y ella es la persona que me muestra dónde está en el árbol. Wow. Así nos complementamos. Entonces, claro, se complementan totalmente. Sí. Qué interesante. Ustedes, entonces, bueno, una de sus pasiones, o aficiones o hobbies debe ser también salir a observar y escuchar aves, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es un día de una salida de aves para observar? Depende de en qué contexto estamos. Tenemos también un par de perritas y tenemos que salirles a caminar. Y al inicio pensábamos que no iba a ser muy compatible esto de la observación de aves con andar caminando los perros. Pero al final descubrimos que sí lo podemos lograr. Entonces ese es como nuestro hobby, salir a caminar con los perritos mientras observamos aves. Salimos a veces a las 8 de la mañana o a veces aprovechamos el pico del atardecer a las 4 de la tarde. Mientras sacamos a pasear a los perritos, nos ponemos atentos a qué animales hay a nuestro alrededor. Subimos las listas de IBER, como mucha gente lo hace, para apoyar con la ciencia ciudadana también. Esto me parece bastante curioso, ¿no? Parece que muchas personas también se apasionan por la observación de aves cuando comienzan a hacer estas salidas, ¿no? No he ido a muchas salidas, una de las salidas también he ido con aves y conservación y creo que son increíbles de ellos para guiar a las personas y también para compartir estas emociones que uno siente cuando observa aves. Entonces, chicos y chicas, les recomiendo que realmente si ustedes escuchan o ven alguna publicidad de una salida que invita a las personas a ver aves, entonces háganlo. Es algo que es increíble y realmente les va a gustar. Adicionalmente, bueno, ya hablando un poco de tu investigación, Carlitos, estudias la evolución del ritmo en el canto de las aves y también lo que pasa en su cerebro para marcar el compás de sus cantos. Esto me parece interesantísimo. Me parece más o menos como estudiar también el cerebro de un músico, ¿no? De un artista. Cuéntanos de qué se trata eso, qué has observado. Sí, todo este proyecto de investigación lo estamos empezando recién y todo partió de una observación que tuve en el campo. Mejor dicho, que mi profesor de ecología en la universidad, Chite de Fries, me hizo notar. Concierne a un pájaro que es bastante común en la Amazonía y en la costa. Este pájaro se llama el cucarachero de pechiscamado, creo que es el nombre en español, Microcérculos marginatus, el nombre científico. Hace un canto que consiste en unas notas que suenan como silbidos, bien puras,
pero va dejando pausas de silencio entre las notas y estas pausas van aumentando conforme el ave sigue cantando. Si quieres te puedo mostrar una grabación. Chévere, chévere. Tiene un efecto bastante chévere. Ok, aquí está. Empieza así con estas y va aumentando las pausas, ¿no? Y sigue aumentando. Y va a seguir aumentando. Y de hecho, y si sigue reproduciendo esto, va a durar 1 minuto en total. Y la última pausa va a ser casi de 10 segundos de duración. Cuando yo escuché este canto, y todos los observadores de aves saben identificarlo de esta forma, al pájaro, yo pensaba que de ley ya han estudiado qué es lo que el animal tiene que hacer para hacer el cronometraje. Pero resulta que, como un montón de cosas que uno piensa que son obvias y que ya están bien estudiadas, Nadie sabía. Nadie sabía, nadie lo había estudiado. Resulta que luego, cuando estaba haciendo el doctorado, tuve una clase en la que hablaban sobre el cronometraje mental, cómo nosotros estimamos el tiempo. Y no solo nosotros, sino los animales también. En animales que son bastante diversos, desde cangrejos, palomas, ratones, incluidos los seres humanos, se ha demostrado que existe una forma casi intuitiva, se podría decir, de estimar el paso del tiempo. Tú puedes entrenar, por ejemplo, una paloma para que espere 5 segundos antes de aplastar un botón para que tú le des una recompensa. Es más, pueden esperar hasta minutos y en promedio son buenas en marcar el paso del tiempo. Y yo creo que en la vida diaria, en el día a día, nosotros nos damos cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, tenemos que dejar, a mí me gusta, por ejemplo, cocinar huevos duros o huevos tibios. Y sabes que son 6 minutos para el uno o 10 minutos para el otro. Y dejas un cronómetro. Pero también al mismo tiempo uno tiene la intuición, antes de que la alarma suene, ¿verdad? De que ya ha pasado el tiempo necesario para que eso esté listo. Porque todos tenemos como un reloj interno. Claro, más o menos como que le acertamos al huevo duro tibio. Como que le acertamos al huevo duro tibio. Sin embargo, lo que ocurre con este reloj interno es que el reloj se vuelve menos preciso mientras más largo es el tiempo. Por eso, si es que quieres tal vez cocinar el huevo duro, que son 10 minutos, es más probable que se te pase el huevo antes que algo que tome menos tiempo. O por eso se nos quema el arroz también. O por eso se nos quema el arroz, porque es más tiempo. Mientras más tiempo sea el intervalo, más impreciso eres. Si es que coges un promedio de varias personas y les pides que varias personas estimen, por ejemplo, 10 segundos, en promedio sí lo van a lograr, pero son muy imprecisos. Uno va a decir 6 segundos, otro va a decir 12 segundos y así. Este es un patrón que es bastante común en los animales y yo dije, bueno, tal vez probablemente cuando el pajarito está cantando y está marcando estas pausas de silencio entre sus notas, probablemente también va a pasar lo mismo, que cuando el animal trata de estimar los 10 segundos de silencio entre las notas, va a ser impreciso. A veces va a ser 5 segundos, a veces va a ser 15 segundos, porque son pausas bastante largas. Eso es lo que yo espero encontrar, porque eso es lo que la teoría decía. Luego, entonces, hicimos un análisis bioacústico, hicimos el gráfico, y, oh sorpresa, la precisión no disminuye. ¡Wow! El animal es bien preciso para marcar 0.5 segundos, ese es el primer intervalo, y mantiene esa misma precisión incluso cuando el animal llega a los 10 segundos. Qué interesante. Y hay un patrón matemático que explica cómo va incrementando las pausas. Siempre le añade 0.5 segundos a cada pausa. Wow. Entonces una pausa es 0.5 segundos, la siguiente es 1 segundo, 1.5 segundos, así hasta que llega a 10 segundos y no pierde la precisión. Son como un relojito suizo. Es como un relojito suizo. Y luego entonces para divertirnos dijimos, ok, veamos qué pasa si es que comparamos la precisión que el animal tiene a los 10 segundos con la precisión que se ha reportado para otros animales e incluso para seres humanos. Y el pájaro los gana a todos. Wow. A los únicos a los que no los gana son a los seres humanos, pero a los músicos que tienen casi 10 años de experiencia en entrenamiento musical. Y uno podría pensar, claro, son músicos, pasan bastante tiempo practicando los intervalos de tiempo, entonces son expertos. Yo no sé si este pajarito, es un pajarito chiquitito, vive a más de 10 años, pero tiene la misma precisión que un músico con más de 10 años de experiencia. Pero únicamente se trata de esta especie, no son todas las aves, sino únicamente de esta especie. Bueno, esa es una buena pregunta, porque luego entonces también nos hicimos la misma pregunta. Y nos pusimos a buscar la literatura, los artículos científicos, y resulta que siempre el cronometraje, esta capacidad para estimar el tiempo, siempre se ha estudiado, o casi siempre se estudia en el mismo contexto, entrenar a un animal para dar una recompensa. Pero no hay muchos estudios en otros contextos. Por ejemplo, cuando los animales hacen bailes, cuando los animales cantan.
en los que también esperamos que ellos tengan un ritmo preciso, ¿verdad? Que ellos tengan una capacidad para estimar tiempo para esos contextos. Que bailen bachata bien Que bailen bachata bien coordinaditos, vayan hasta abajo, Ajá. con precisión. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que los animales utilizan en esos contextos? No, eso no está bien estudiado. Entonces, justo ahorita, en la Universidad Estatal de Illinois, donde estoy trabajando, estoy montando todo un programa de investigación que tiene varios objetivos. Primero, saber cómo es que el pajarito de aquí, Microcerculus marginatus, logra tener esta precisión. Y la otra es, ¿qué tan común es esto en animales? ¿Es algo que pasa solo en esta especie? ¿Es algo que pasa solo en aves? ¿O es algo que pasa siempre cuando estamos hablando de despliegues como bailes o cantos? Todo esto es justo parte de mi investigación. Espero tal vez de aquí en unos 5 años contarte más al respecto. A lo bestia, me encantaría conocer y creo que es algo sorprendente, ¿no? No únicamente en las aves, sino también en el resto de especies, como tú dices, sobre todo para los seres humanos. Ahí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿hay alguna ventaja para estas aves ser más precisas que otras? Eso es justo una de las razones de por qué estoy aquí en Ecuador en este verano. Estamos empezando a hacer una investigación para responder esa pregunta. Yo tengo algunas hipótesis. Es posible que tal vez haya un poco de selección sexual. A propósito, en muchas aves que viven aquí en los trópicos, tanto los machos como las hembras cantan. Muchas veces la gente piensa que solo son los machos los que cantan, pero de hecho es bastante común que las hembras canten. Yo esperaría que en este caso tanto machos y hembras canten, pero sí es verdad que como la hembra tiene un papel más, tiene más costo durante la reproducción, porque es la que tiene que producir los huevos y muchas veces la que invierte más en incubación, que tal vez la hembra se fije más en escoger a su pareja. Al más preciso. Al más preciso probablemente. Esa es justo una de las hipótesis que queremos confirmar. Entonces algo sencillo que queremos ver es ver si tal vez hay más variación en precisión en los machos y probablemente si los machos tienen. ¿Recuerdas lo que te contaba sobre las preferencias? Preguntarle al pájaro qué prefiere. Es algo que nos encantaría hacer con esta ave. Preguntarles a las hembras de esta especie si es que prefieren a los machos que son más precisos. Qué chévere, Carlitos. Bueno, y de hecho lo que tú estudias también es algo que no es únicamente aplicable a las aves, ¿no? Porque entiendo que ustedes también intentan ver de qué manera, o se preguntan de qué manera esto puede funcionar en el resto de especies. ¿Qué implicaciones tendría investigar esto en seres humanos? Sí, lo que pasa es que la evolución siempre trabaja con algo que ya existe y la evolución trata de economizar lo que más pueda las estructuras que uno ya tiene, los sistemas que uno ya tiene. Es por eso que muchos de los sistemas que nosotros utilizamos en el cerebro, por ejemplo, para comunicarnos, son muy similares a los sistemas que utilizan otros animales también para comunicarse. Si uno empieza a mapear, las conexiones neuronales son bien similares y es posible que nosotros, tanto las aves como nosotros, hemos heredado alguna de estas adaptaciones de ancestros en comunes que tenemos con ellas, que también serían los ancestros en comunes de los reptiles, de los dinosaurios. Son adaptaciones muy antiguas. El cerebro es muy conservado, hasta incluso uno puede estudiar peces y, por ejemplo, las regiones del cerebro que están involucradas en procesamiento de señales sociales, por ejemplo, son muy similares tanto en peces como en aves, mamíferos, son regiones bastante conservadas. Porque una vez que la evolución encuentra una solución, si es que esa solución funciona, entonces hay que seguir sosteniéndola y simplemente modificándola. Por lo tanto, nosotros creemos que las adaptaciones que estas aves usan para tener estos ritmos tan bien precisos probablemente son similares a las que, por ejemplo, los músicos utilizan para ser muy, muy precisos. Qué interesante. Porque al final tenemos un cerebro que evolucionó de un ancestro en común. Entonces, yo creo que sí va a tener implicaciones. Y hablando de ancestros, Carlitos, quería preguntarte también qué te apasiona de tu carrera, pero quiero relacionarlo también con algo que hemos conversado antes. Se piensa o se ha dicho, por ejemplo, esto de que el ancestro de las aves son los dinosaurios. Me decías que son dinosaurios. Sí. Cuéntanos de esto. Sí. Había un cambio en la forma en la que los biólogos clasifican a las especies. Y esto ha pasado cuando la gente, por ejemplo, ha venido a lugares como Ecuador, a zonas tropicales, en las que pensaban que un animal en particular pertenecía a cierto grupo, pero vienes de los trópicos y todas tus ideas de clasificación tienen que ser cambiadas, porque aquí los animales son tan diversos, son tan distintos a los que los primeros taxónomos conocían, que principalmente son los animales de Europa, del norte. Una forma que
que ahora los biólogos están utilizando para clasificar a los animales es en base a ancestros comunes. Es como la forma más objetiva que tenemos. Entonces, lo que tú haces es que estudias, coges un grupo de animales, por ejemplo, y si quieres saber a qué grupos pertenecen, simplemente buscas cuáles animales tienen un ancestro en común más cercano, y todo ese grupo de animales, todos esos animales los pones bajo el mismo grupo. Entonces, tradicionalmente se separaban a los reptiles de las aves, ¿verdad? Pero resulta que los reptiles y las aves comparten un mismo ancestro en común que, por ejemplo, no lo comparten con los mamíferos. De hecho, hay reptiles que son parientes más cercanos de las aves que con otros reptiles. Si es que uno estudia la secuencia genética de los cocodrilos, por ejemplo, o ciertas estructuras internas en los cocodrilos, son más cercanos a las aves que a las lagartijas. Qué curioso. Ajá. Y ahora la evidencia fósil ha mostrado que hay una transición entre este ancestro en común, entre las aves y los cocodrilos, que por una parte se bifurcó y dio lugar a los cocodrilos, y existen bastantes fósiles que ilustran esta transición. Y por otra parte, este ancestro luego evolucionó en aves, y hay bastantes fósiles que ilustran esta transición, y muchos de esos fósiles son los dinosaurios. Entonces uno puede encontrar dinosaurios que hasta incluso ahora sabemos que habían dinosaurios como el Velociraptor que tenían plumas. Y en los mejores yacimientos fósiles es posible ver las marcas de las plumas en las rocas. Qué interesante. Qué maravilloso. Bueno, entonces yo creo o estimo que cuando, no sé, las gallinas que tenemos a veces por ahí se ponen violentas, de su espíritu dinosaurio que vive en ellas, ¿no? A mí me encanta este meme que hay ahí de un pollito chiquito corriendo con las alas abiertas gritando: la sangre de los dinosaurios corre por mis venas. Ajá, exactamente. Tal cual, ajá, sí. Carlitos, ha sido increíble contar contigo en esta entrevista. Me parece súper chévere el trabajo que estás realizando, la investigación que están haciendo también con tu esposa es increíble. Me hubiera gustado que los dos hubieran venido acá, pero lo dejamos para una siguiente vez que ustedes puedan visitarnos acá en Estación Divulgaciencia y nos cuenten más detalles de su investigación. Sí, si están interesados más, su nombre es Fernanda Duque. Ella trabaja también en comunicación en este caso con Colibríes. Solo suelta el nombre ahí por si acaso la audiencia esté interesada. Claro, por supuesto. Más. Y les recomiendo también que ustedes, si es que son investigadores o son personas interesadas y apasionadas por este tema, los busquen también en ResearchGate. ¿Dónde más están? Tenemos páginas web. Mi página web es andyandbert.com, o también solo pueden googlear Carlos Rodríguez Altos, Illinois State University, y podrán encontrar más información. Buenísimo. Es increíble este tema, chicos y chicas. Bueno, les agradezco mucho por haberse conectado en este programa de Estación Divulgaciencia sobre el fascinante mundo de las aves. Recuerden que ustedes pueden también acercarse a este mundo siguiendo también Aves y Conservación y conectándose con estos eventos de observación de aves en el que van a volarse la cabeza de tanta variedad que tienen aquí de aves en Ecuador, yéndose solo a una media hora de viaje desde Quito. Entonces, aprovechen esas oportunidades porque realmente estamos en un lugar bastante privilegiado para hacer observación de aves. Les agradezco mucho. Recuerden comentar este video y compartir si es que les gustó a las personas que conocen ustedes. Y recuerden que pueden vernos a través de todas las plataformas digitales los sábados a las 18 horas, también a través de las páginas de Cuna Ecuador, de OEI Ecuador, que son las instituciones que nos apoyan. Y recuerden que estamos grabando desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, a quien agradecemos un montón y le enviamos un gran abrazo por su apoyo. Chicos y chicas, recuerden que también pueden escucharnos a través de Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 horas y nos vemos la próxima semana. Sigan curiosos. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.